Bienvenido a tu iglesia Gran Comisión. Esta es tu casa. Queremos que seas parte de nosotros y la mejor manera en la que puedes crecer en tu vida espiritual es a través de los grupos de crecimiento. Los grupos de crecimiento son espacios donde podrás aprender de la palabra de Dios junto a otros creyentes y dar pasos espirituales que te llevarán a nuevos lugares en tu vida. Puedes descargar nuestra aplicación Gran Comisión Tegucigalpa y llenar el formulario de grupos para conectarte a uno de ellos. Esperamos que disfrutes la reunión. Del pecado, su amor es fuerte.
poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, oh, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Llevamos casi 2 años con esta pandemia que nos ha azotado a nivel mundial. El COVID-19 es un virus que ha matado a más de 4.8 millones de personas a nivel mundial. En nuestro país llevamos más de 10.000 personas que han muerto a causa de este virus. El COVID-19 es un virus letal que causa la muerte de muchas personas, pero hay un virus más letal y el 100% de la humanidad lo tenemos, y es el virus del pecado, y es el causante de una muerte eterna, de una separación de Dios por una eternidad. Romanos 3:23 nos lo confirma: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado
y por eso estamos privados de estar con Dios por una eternidad. Muchas personas han creído y siguen creyendo que a través de sus buenas obras van a poder lograr obtener ese perdón de pecados. Y muchos han creído en el dicho que los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno, pero la Biblia no enseña eso. La buena noticia es que Dios ha proveído una cura 100% efectiva para todos nosotros, y es a través de su Hijo Jesús. Primera de Pedro 2:24 nos dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Por medio de Jesús obtenemos esa cura 100% efectiva. La pregunta es que nos hacemos: ¿qué puedo hacer para obtener esa cura? ¿Cómo puedo tener ese perdón de pecados? ¿Cómo puedo tener una vida eterna con Dios? La buena noticia es que solo se requiere una dosis para esta vacuna, y Juan 6:47 lo confirma. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Al creer en Jesús obtenemos la vida eterna y el perdón de pecados. Y la Biblia solo nos dice que necesitamos creer en Él, creer en lo que Él pagó en la cruz por nosotros. Y esa es la buena noticia. Si tú has comprendido hoy realmente que necesitas esa cura y quieres recibirla, haz conmigo esta oración. Repite conmigo estas palabras. Dios, vengo delante de ti reconociendo que soy pecador. He fallado, soy culpable, sé que merezco la condena eterna. Pero gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados, por mis pecados. Gracias por salvarme y por limpiarme a través de ese sacrificio. Hoy recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Gracias por regalarme esta vida eterna a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, hoy puedes tener seguridad de que ya tienes la cura, que es Jesús en la cruz. Felicidades por esa decisión que acabas de tomar. Las estrellas de la noche me asombras, los relámpagos del cielo me estremecen. Tu gloria es un manto que nos cubre siempre y sin fin. Asombrado de la majestad que muestras, tu amor un sello eterno en mi corazón. Deseo estar contigo en cualquier lugar, Padre Santo. Y sentir que no hay palabras suficientes dentro de mí. Con lo que soy, yo cantaré, eres santo. Tú eres santo. Cristo Jesús, me diste vida eterna y todo por amor. Desnudo en pena, mas ahora en alto estás. Hoy te admiro y me asombro. Ya no hay temor, tu sacrificio y tu amor me guían hoy. Me humilla tu inmensa gracia y en tu luz hoy te admiro y me asombro. Y me asombro. Asombrado de la majestad que muestras, tu amor un sello eterno en mi corazón.
Deseo estar contigo en cualquier lugar, Padre Santo, y sentir que no hay palabras suficientes dentro de mí. Con lo que soy, yo cantaré, eres santo. Tú eres santo. Cristo Jesús, me diste vida eterna y todo por amor. Desnudo en pena, mas ahora en alto estás. Hoy te admiro y me asombro. Ya no hay temor, tu sacrificio y tu amor me guían hoy. Me humilla tu inmensa gracia y en tu luz hoy te admiro y me asombro. Oh, 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 y me asombro. Asombro. Cristo Jesús, me diste vida eterna y todo por amor. Desnudo en pena, mas ahora en alto estás. Hoy te admiro y me asombro. Ya no hay temor, tu sacrificio y tu amor me guían hoy. Me humilla tu inmensa gracia y en tu luz hoy te admiro y me asombro. Oh, 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 y me asombro. Asombro. La gente está diciendo cosas que las estamos asimilando como verdades. El mundo actual está sufriendo una epidemia de noticias falsas. Las noticias falsas son producto del pensamiento postmoderno, en el que la interpretación de cada individuo es igualmente válida. El objetivo de estas noticias sesgadas es engañar, es envenenar las mentes de los oyentes. Las noticias falsas conducen a la división y a la desunión. Dios nos dio la respuesta en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy hablaremos sobre el perdón. ¿Qué cosas hemos adoptado como verdades respecto al perdón? A continuación, el pastor Edwin Larios con el tema Eso no tiene perdón. Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes y queremos darle la bienvenida a su Iglesia Gran Comisión Tegucigalpa. Estamos con la serie Noticias Falsas. El tema de hoy, Eso no tiene perdón. Quisiera compartir con ustedes dos versos. El primero es Proverbios 12:18, que dice: hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. ¿Por qué les menciono este proverbio? Porque hoy vamos a hablar mucho del perdón. El tema de hoy, como se lo vuelvo a mencionar, eso no tiene perdón. Y es tan vital conocer la verdad, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Dos versos muy importantes, dos versos que Dios nos enseña increíblemente.
En la década de los 80 y parte de los 90, viví un episodio que cambió mi vida drásticamente y se los quiero compartir en este momento. Yo albergaba odio hacia una persona muy cercana a la familia, una persona en la cual desde niño pues frecuentaba mucho, había una relación, pero cuando descubrí que esta persona me había hecho daño, albergué mucho odio en ella. Cerca de los 90 yo comprendí el Evangelio al estar leyendo las Escrituras y descubrí lo que Jesucristo había hecho en mi vida. Desde ese momento hice algo que siempre lo estoy haciendo. Hice un listado de aquellos familiares, hice un listado de compañeros de escuela, compañeros de colegio y compañeros de universidad. Hice un plan para visitar a estas personas, llegar a la casa de ellos y empezar a compartir el Evangelio. Pues yo llegué a la casa de un familiar y en ese momento yo empecé a compartir el Evangelio. Pues este familiar estaba muy atento, pero al otro cuarto había otra persona y esta persona salió y me dijo: mi segundo nombre es Javier. La mayoría de los familiares me dicen Javier, mi segundo nombre. Y me dijo: Javier, qué práctico es lo que estás diciendo. O sea que Jesucristo murió por mí, yo puedo ir al cielo. Y esa persona es la que yo odiaba. Y entonces me quedé en silencio. Dejé de dar el Evangelio, salí de esa casa y en la noche empecé a reclamarle al Señor: ¿cómo es posible que esta persona que nos ha hecho mucho daño haya escuchado el Evangelio? ¿Qué sucede aquí? Pero empecé a ver algunos versos bíblicos y el Señor me habló esa noche con los versos bíblicos. Al día siguiente fui a visitar a esa persona, le compartí el Evangelio, confió en Jesucristo y al salir de esa casa me sentí tan feliz porque el Señor me quitó esa gran carga. El perdón. El perdón es un antídoto que quita ese veneno que va matando a las personas lentamente. Quiero hacer un par de preguntas. La primera: ¿a quién odia usted en este momento? La segunda: ¿por qué no ha podido perdonar? Si usted no ha perdonado, si usted está sufriendo en este momento o su corazón está lleno de mucho veneno, si alberga resentimiento, este estudio es para usted. Así que vamos a orar para que Dios nos pueda enseñar el día de hoy acerca del perdón. Padre, gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque tú has puesto en nuestros corazones el escuchar del perdón. Tú nos perdonaste en esa cruz. Tú eres un Dios lleno de amor, de gracia y misericordia. Y por eso quiero pedirte en este momento que tú nos puedas hablar, que tú puedas disipar, quitar esa raíz de amargura, esa sed de venganza por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todos tenemos una historia en la cual han habido situaciones muy difíciles y probablemente usted no haya perdonado un abuso, una infidelidad, un abandono, un asesinato, una violación, un engaño, un robo, y podemos hablar mucho acerca de esto. Quiero narrar una historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, del 1 al 13, dice lo siguiente. Un día David preguntó: ¿queda todavía alguno de los descendientes de Saúl? En memoria de mi amigo Jonatán quiero darle muestras de mi bondad. Preste atención a esa palabra bondad. Entonces llamó a Siba, que había sido siervo de la familia de Saúl, para que se presentara ante el rey. Cuando Siba se presentó ante David, él le preguntó: ¿así que tú eres Siba? Y éste respondió: así es, para servirle. El rey preguntó:
¿Queda algún descendiente de Saúl a quien yo pueda darle muestras de bondad en el nombre del Señor? La segunda vez se muestra la palabra bondad, pero menciona algo más, en el nombre del Señor. Siba le respondió que aún quedaba un hijo de Jonatán, pero que éste estaba lisiado de ambos pies. El rey le preguntó dónde estaba, y Siba respondió que estaba en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David ordenó que fuera por él, y lo llevaron a la casa de Maquir, a su presencia. Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante el rey David, se inclinó con mucha reverencia. Entonces el rey le preguntó: ¿así que tú eres Mefiboset? Y éste contestó: aquí me tienes para servirte. Y David le dijo: no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre voy a tratarte con mucha bondad. Tercera vez la palabra bondad. Voy también a devolver las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te voy a sentar a mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse ante el rey y le dijo: ¿pero quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo: hoy le devuelvo al hijo de tu señor todas las posesiones de Saúl y de su familia. Tú y tus hijos y tus sirvientes se encargarán de labrar sus tierras y de almacenar los frutos, para que no le falte comida a Mefiboset, el hijo de tu señor. Aunque él tiene un lugar en mi mesa y comerá conmigo. Siba, que tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le respondió al Señor: yo cumpliré fielmente todo lo que mi señor el rey me ha dicho. Por su parte, el rey David reiteró que Mefiboset comerá con él, como si fuera uno de sus hijos. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset. Y como Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, vivía en un lugar y siempre comía a la mesa del rey. Qué interesante esta historia. David está atendiendo a un nieto. David no miraba a Saúl como su enemigo, pero sí Saúl miraba a David como su enemigo. Y es interesante cómo le muestra la bondad David al nieto de Saúl. O sea que David se pone en los zapatos de este muchacho, le da piedad, le da compasión, y en cierta manera hay un dolor, porque Dios ha puesto en el corazón de David algo muy interesante, que es el perdón. ¿Qué sucedió con este joven? Pues resulta que eso lo pueden leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4. Es más, se lo voy a leer. Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado que se llamaba Mefiboset. Cuando llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, Mefiboset tenía 5 años de edad. Su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él, pero en su huida el niño se le cayó y por eso quedó lisiado. Interesante la historia de este joven. Antes de analizar la vida de David y de su enemigo, que se lo ganó gratis, Saúl, porque David no hizo nada para que se ganara este gran enemigo. Pero vemos aquí la influencia de Satanás en la vida de Saúl, pero vemos también la influencia de Dios en la vida de David. Veamos algunos conceptos que la gente ha puesto sobre el perdón. Veamos. Perdón no es olvidar. ¿Escuchó bien? Perdón no es olvidar. ¿Por qué? Porque el único que puede olvidar, el único que tiene la capacidad de perdonar, el único que puede obrar de esa manera tan grande de perdonar es Dios. Y lo hizo por medio de Jesús. Cuando Jesucristo murió en ese madero rústico, la ira de Dios Padre recayó sobre la ira de Dios Hijo. Y en ese momento
Él murió y resucitó, que nos da la garantía de ser perdonados por todos nuestros pecados. Jesucristo tomó nuestros pecados. Su sangre nos limpió de todos los pecados. O sea que Él nos perdonó. Y por esa razón Dios olvida nuestros pecados. Pero para nosotros no es olvidar, porque no tenemos esa capacidad. Todavía vivimos en un cuerpo pecaminoso. Perdón no es dejar de pasar las cosas. Es excusar o callarme. O como las personas dicen, me voy a hacer de la vista gorda. Eso no es perdón. También perdón no es romper relaciones. Sí, yo lo perdono, pero no voy a olvidar lo que me hizo. Eso no es perdón. Ahora, volvamos a la historia de David. Veamos algunas razones por las cuales David pudo haber odiado a Saúl. Veamos esas razones. En primera instancia, Saúl tenía deseos de matarlo. Y por supuesto, David estaba completamente temeroso porque él es humano. Era humano. Otra razón por la cual David pudo odiar a Saúl es porque usurpó su trono. Otra cosa, el estrés que le ocasionó Saúl a David. Él huía constantemente y cuando le decían, ahí viene Saúl, el hombre se metía hasta a las cuevas y pasaba momentos difíciles. O sea que había un estrés increíble. Imagínense las persecuciones. Otra razón, había ese temor en David, había esa preocupación. A veces creo que ni David comía bien o dormía bien pensando que ahí venía Saúl. Y otra cosa, que lo traicionaba, porque buscaba la manera de hacerle daño. Ahora, veamos el otro lado de la moneda. Razones por la cual Saúl sí odiaba a David. En primera instancia, la envidia. Saúl tenía envidia de David. O sea, la fama de David era más grande que la de Saúl, y por esa razón albergaba mucha envidia. Otra cosa, Saúl era sumamente orgulloso. Se creía superior a David. Otra razón por la cual Saúl odiaba a David es que miraba a David como una amenaza. Me va a quitar el trono, él es más famoso que yo, la gente se inclina hacia él, y yo, ¿ahora qué voy a hacer? Y le molestaba la amistad que tenía con su hijo Jonatán. No le agradaba. Otra cosa, otra razón por la cual Saúl odiaba a David es que no soportaba ver que Dios estaba con él. Esa misma envidia, él decía, pero ¿por qué él, Dios, está con él? ¿Por qué no está conmigo? Ahora, dejemos hablar de David, de Saúl, y analicemos su historia. Analicemos su vida, sus relaciones, y le quiero hacer dos preguntas difíciles. Por favor, en este momento, deténgase y preste atención a estas dos preguntas. ¿Hay alguien en su vida que usted no ha perdonado? Sea sincero. Contéstele a Dios esta pregunta. ¿Hay alguien en su vida que usted no ha perdonado? Segunda pregunta. ¿Usted debe pedir perdón? El tema de hoy, eso no tiene perdón. ¿Por qué no ha perdonado? ¿Por qué le ha costado? ¿Por qué le cuesta perdonar? Hay varias razones en la Biblia que nos dan respuestas a estas preguntas. ¿Por qué no perdonamos? Vamos a hablar de algunas de ellas. En primera instancia, no comprendemos realmente lo que es el perdón. Segunda razón por la cual no podemos perdonar: no sabemos realmente las consecuencias espirituales del no perdonar. Una tercera razón: no sabemos las bendiciones espirituales
de perdonar. Y número 4, no entendemos hacia dónde nos lleva el perdón. Todo esto es bien interesante y vamos a hablar a continuación de todo esto. Como pastor, yo he tenido una cantidad significativa de consejerías de personas que albergan odio. Y ellos dicen, eso no tiene perdón. Lo que me hizo él o ella no tiene perdón. Lo que me hicieron mis hijos, lo que me hizo mi jefe, lo que me hizo las personas que están a mi alrededor, yo le di mi confianza y me traicionó. La falta de perdón es una señal de inmadurez que es sinónimo de seguir la sabiduría de este mundo, que es terrenal, que es animal y que es diabólica. Voy a leer una porción de Santiago, verso 3, de los versos 13 al 18. Escuchemos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de muchos frutos, sin incertidumbre de hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que el no perdonar es una señal de inmadurez. Es sinónimo de seguir la sabiduría de este mundo, que tiene 3 características, que es terrenal, animal y diabólica. Lo dice esta porción bíblica de Santiago. O sea que si usted o yo no perdonamos, significa que hay una inmadurez, que estoy siguiendo las mentiras de este mundo. Por eso es importante lo que dice ese verso, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque el no perdonar es una mentira que esclaviza. Porque en el mundo, las películas, las telenovelas, hablan de venganza. Y entonces cuando no comprendemos lo que es el perdón, la magnitud del perdón, los beneficios del perdón, estamos creyendo en las mentiras de este mundo. Y por eso es que muchas personas se enferman, muchas personas no andan en paz, porque están siguiendo una mentira, la sabiduría de este mundo. Nuevamente, que es terrenal, animal y diabólica. Quisiera compartir un verso bien interesante, y esto va a ser la base del nuevo concepto de perdón. Dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Grábese esa frase, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribió este verso, escogió una palabra interesante, sentir. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir significa tener la actitud, la manera de pensar no con las emociones, sino con criterios bíblicos. Interesante.
Sentir no es la base de las emociones que voy a sentir, sino el estar en la palabra de Dios, y voy a tomar no esa decisión por una emoción, sino porque Dios manda. Por eso dice ahí, tener la mente de Cristo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir viene del griego, que significa ejercitar la mente, estar dispuesto mentalmente, estar ferviente en una dirección. Y esto me agrada. En el griego significa preocuparse por obedecer. O sea que perdonar es tener la mente de Cristo, no venir a recordar el daño que me hizo esa persona, sino porque Dios dice que yo debo perdonar. La señal de madurez espiritual es perdonar. Hace tiempo atrás tuve una consejería que para mí no fue nada agradable. Es más, fue una consejería que oré bastante. Resulta que una familia estaba dividida. Habían amenazas de muerte entre hermanos. Una vez tuvimos una reunión con toda la familia. Fue una reunión tan tensa, tan pesada, que yo salí muy cansado. En la plática solo habían palabras horribles, de amenaza, de malas palabras. Es más, sentía que me estaban faltando al respeto por el vocabulario que se estaba utilizando. Llegó un punto que me paré y les dije, un momento. No van a decir malas palabras aquí, no van a decir amenazas aquí. Vamos a hacer un alto. Uno de ellos se levantó y dijo, no, aquí tiene que correr sangre. Cuando digo esa palabra me preocupé más. Se van a pelear acá. Y entonces empecé a orar. Y en ese momento les compartí el Evangelio acerca del perdón. Todo el mundo en silencio. Uno de ellos llorando, otros de ellos con malas actitudes. Pero se calmó el ambiente. Entonces tuvimos un proceso de varias consejerías. Gracias a Dios se llegó a un acuerdo. Y todavía ellos siguen ese proceso de perdonar. Pero es bien interesante que cuando algunos de ellos tomaron la decisión de obedecer, todo se calmó. No sé qué situación está viviendo usted en su casa, no sé lo que le pasó, no sé qué sentimientos alberga en su corazón, pero no siga la mentira de Satanás. Él está metiendo malos pensamientos y le está susurrando al oído. No permita que esa mentira lo dañe. Sé muy bien que hay cosas horribles que han pasado en algunas personas. No sé lo que ocurrió con usted, pero hay que tener la mente de Cristo. Hay personas que dicen, no lo voy a perdonar, le voy a demostrar mi odio, me vengaré, lo castigaré con el látigo del desprecio, le haré la vida imposible, lo destruiré. Pero resulta que la persona que más se destruye es aquella que está teniendo esos malos pensamientos, que causan tristeza, estrés, ansiedad, depresión y muchas veces enfermedades físicas. Quiero decirle que si usted no quiere perdonar, usted cayó en la mentira de Satanás, en las trampas, en la trampa que Satanás le ha puesto. Porque en la realidad el que lleva de perder es el que no perdona. Una manera que Satanás hace, y es una estrategia bien pensada, es la siguiente. Satanás te dirá mentiras siempre, de odio, de mentiras, de venganza. Así que el concepto de perdonar es tener la mente de Cristo. Quiero poner un escenario que ocurrió
que es histórico, que nadie lo puede negar. Y es cuando Jesús estaba en la cruz. En Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Escuche bien lo que dice Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración dio fruto y se lo voy a demostrar bíblicamente. Cómo repercutió en el futuro y sigue repercutiendo esa frase que dijo Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le quiero poner un ejemplo práctico. ¿Usted puede decir eso? Usted dirá: no, porque todavía tengo ese sentimiento de odio. En ese momento, cuando estaba Jesús en la cruz, había mucha ignorancia espiritual. Había ceguera espiritual. La gente no sabía que estaban asesinando al Mesías. Pero miren esa frase, cómo hace historia y cómo sigue haciendo historia. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento, Dios Padre perdonó a 3,000 personas porque comprendieron el perdón de pecados de Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Hechos 7:60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estamos hablando de Esteban, un mártir. No le tomes en cuenta. Lo estaban matando y lo mataron. Pero Esteban tenía la mente de Cristo. Había quitado esas mentiras que tenía Satanás y él adoptó la mente de Cristo. Esteban tenía la mente de Cristo. El que no perdona vive de las mentiras de Satanás. Por lo tanto, sufre, se enferma y daña a las personas que están a su alrededor. Ya para terminar, quiero darle 4 consejos de cómo tener la mente de Cristo. Y quiero hablar con usted que todavía alberga ese sentimiento de odio. Y usted dirá: eso no tiene perdón de Dios, no tiene perdón mío. ¿Cómo yo puedo tener la mente de Cristo? ¿Cómo yo puedo perdonar en este momento? Por favor, no siga pensando en ese daño, sino lo que Dios va a hacer en este preciso momento. He estado orando para que lo que usted va a escuchar, estos 4 consejos, sean consejos prácticos, para que usted pueda tener la mente de Cristo. Primer consejo: hay que recordar que la gracia antecede a cualquier cosa. Si yo recibo gracia, gracia debo dar. Usted y yo merecíamos el infierno. Merecíamos ser castigados por los siglos de los siglos de los siglos. Pero Dios nos perdonó. Dios le perdonó a usted todos los pecados. ¿Quién es usted o quién soy yo para no perdonar? Hay que recordar que la gracia antecede a cualquier cosa. Dígale a Dios en este momento: Señor, dame esa gracia que tú me diste en la salvación. Dame esa gracia en este momento para perdonar. Libérese. No crea esas mentiras de Satanás, porque el no perdonar es una mentira. El perdonar es una verdad, porque es un mandamiento de Dios. Segundo consejo: Dios honra a quien perdona. Dios honra a quien perdona. El perdón libera. Es el camino más corto para encontrar la paz y el gozo de Dios.
Él honra la humildad. Él hace crecer espiritualmente. Así que Dios honra a quien perdona. Primero, hay que recordar que la gracia antecede a cualquier cosa. Lo segundo, Dios honra a quien perdona. Número 3, estar dispuestos a cuidar nuestra mente. Estar dispuesto a cuidar su mente. ¿Y cómo la va a cuidar? Con la palabra de Dios. Evite estar con personas resentidas o personas irascibles, son dañinas. Si usted tiene a su alrededor personas que lo están animando a vengarse, son dañinas. Así que esté dispuesta o dispuesto a cuidar su mente. Empiece a leer las Escrituras, memorice versos de perdón, memorice versos de misericordia, de gracia, de madurez espiritual. Y número 4, hay que recordar que el odio es una mentira. El perdón es una verdad. Así que los dejo con estos cuatro maneras de vivir, 4 consejos, para que usted pueda hoy destruir el odio. Perdonar es tener la mente de Cristo. Vamos a orar. Y voy a orar por ese odio que usted tiene en este momento. Hoy usted se va a liberar. Es más, usted va a ir hoy a pedir perdón si es necesario pedir perdón, o va a llamar a esa persona y le va a decir te perdono. O si ya murió, pues ya entierre eso. Empiece a ser esa persona que Dios quiere, una persona que esté buscando la sabiduría de Dios, una persona obediente. Vamos a orar. Padre, hoy es un tiempo muy especial. Usted está orando en este momento. Hoy tiene que ocurrir un milagro. Hoy tiene que liberarse de esa carga. Dígale a Dios, Padre, hoy extermino este odio, quito de mi corazón este resentimiento. Tal vez por años lleva usted esto y dígale, Señor, te lo entrego. Quiero tener tu mente. Quiero tener esa mente de principios bíblicos, de amor, de buscar lo mejor para darte la honra y gloria a ti. Te entrego esta carga y hoy me libero. Y te la entrego, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu perdón en la cruz. Gracias porque tú eres un Dios sumamente bueno, un Dios perdonador, un Dios que nos ve con mucho amor y gracia. Gracias por lo bueno que tú eres. Queremos tener la mente de Cristo para perdonar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios bendiga sus vidas. Nuevamente les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Recuerda que si aún no eres parte de uno de nuestros grupos de crecimiento, este es el momento para encontrar uno. Escríbenos y con gusto podemos ayudarte. Que tengan un excelente día.